Hablemos del alfabeto náhuatl. Segunda parte. El sistema de escritura clásico. Hablemos ahora de los sistemas de escritura para el náhuatl. Empecemos hablando del llamado náhuatl clásico. Para esto, habrá que aclarar algunos puntos. Para empezar, el náhuatl clásico no es el náhuatl que hablaban Nezahualcóyotl o Moctezuma. Se llama náhuatl clásico al náhuatl que se encuentra registrado en los textos del siglo XVI y principios del siglo XVII, en donde no se registra únicamente una variante del náhuatl, sino varias, aunque son más abundantes y populares los textos producidos en el Valle de México y que reflejan el náhuatl de las variantes centrales. Pero también en este periodo se produjeron textos en el resto de las zonas de habla náhuatl de la Nueva España. Por lo tanto, tampoco es un náhuatl de donde se deriven las variantes modernas del náhuatl, pues es posible que éstas ya existieran en esa época y solo no quedaran registradas en papel. Por ejemplo, como ya dijimos en el anterior video, las variantes de la rama T que no poseen el sonido tla pueden llegar a tener una mayor antigüedad que el resto de las variantes del náhuatl. Por todo esto, es que en realidad cuando hablamos de náhuatl clásico nos referimos a una estandarización de la escritura del náhuatl lograda por los escribanos de la época, en su mayoría monjes y miembros del clero. El náhuatl clásico es un náhuatl que solo se lee. En segundo lugar, no existe una única regla estándar de escritura para el clásico, pues se trata de las primeras adaptaciones del alfabeto latino para el náhuatl, tratando de seguir las, en aquella época, incipientes reglas de escritura para el castellano, destacando principalmente dos corrientes, la franciscana y la jesuita, cuya principal diferencia es el uso de los diacríticos por parte de la jesuita para apoyar la escritura, pero siendo la primera, la franciscana, la más difundida, gracias a trabajos como los de Ángel María Garibay y Thelma Sullivan. Pasemos a ver cuáles son los signos que utiliza el náhuatl clásico para la escritura del náhuatl, que sigue las mismas reglas de escritura para el español. Mostraremos en los ejemplos cómo se escribiría en ambas corrientes, la franciscana y la jesuita. Las consonantes. K, representadas por las letras C y QU, aplicando el mismo cambio que en el español. Si es seguida de una A o una O, se usará la C, como en Cacatón. Y cuando va seguida de I o una E, se usará la QU, como en Kilic. Esta doble grafía puede llegar a generar cierta complicación en las reglas de conjugación. Por ejemplo, al hablar en pasado se pierde la última vocal, lo que hace que los manuales de escritura para el clásico tengan que agregar el cambio de la Q por C, como en Nicnequi, yo quiero, por Onicnec, yo quise. Cha, representada por la Che, CH, como en Chapolín. La, por la L, como en Cali. Aquí hay que hacer el apunte de que una doble L en el náhuatl no genera el sonido ya, sino que alarga el pronunciamiento de la, algo similar a lo que pasa en las vocales largas, que podemos ver también como una marca de separación de las sílabas. En vez de Cali, Cali. Ma, por la M, como en Met. Na, por la N, como en Pali. Pa, por la P, como en Papalot. Sa, mismo caso que con la K, siguiendo las reglas del español. C, si va seguida de E o I, y por la Z, si va seguida de A u o en el caso de que termine la palabra, como en C y Sayoli, generando conflictos similares a los de la C y la Q que mencionamos en la K. Ta, por la T, como en TET. Ua, por HU y UH. HU si va seguida de una vocal, como en Huexolot. Y UH si va seguida de una consonante o cuando termina la palabra, como en Huautli. Esta doble grafía es la que probablemente genera más conflictos debido a la existencia de la H muda, propia del español, pues entra en conflicto con la Che. Por ejemplo, Nikwika, yo llevo, se escribiría así, generando una Che,
Si consideramos que la U no existe en el náhuatl, aunque ya presentamos excepciones a esto en el video anterior, la pronunciación nichuica es poco probable. Aún así, esto ha llevado a que muchos escriban separando la palabra para evitar este conflicto o agregando el apóstrofo como apoyo. También entra en conflicto con la H saltillo de la corriente franciscana, donde existe una H muda y una H A. Este conflicto lo trataremos más adelante. Ya por la Y, como en Yet, Sha por la X, como en Shikali, A por la H en la corriente franciscana, como en Nojpali, o en la jesuita por el acento grave sobre la vocal si ésta inicia o se encuentra en medio de la palabra, y el acento circunflejo si la termina, como en Tlacame. Tza por TZ, como en Zicatl, Tla por TL, como en Tlali, Qua por CU, como en Cuautli. Wa. Aquí encontramos el otro conflicto con el HU del Wa. Como vimos en nuestro video de los fonemas, el sonido Wa se trata de la combinación del sonido A más el Wa, lo que obliga a marcar el sonido A de alguna forma, lo que se dificulta en la corriente franciscana, donde habitualmente se escribe así, para Nehuatl. Pero así de primera instancia queda perdido el A. Cualquiera podría leerlo fácilmente como Nehuatl y no Nehuatl. Hay textos que respetan este saltillo y escriben una doble H, o hacen de nuevo apoyo del apóstrofo, esta vez sí confiriéndole un valor fonético. Pero estrictamente hablando, el apóstrofo no forma parte de este sistema de escritura. Por su lado, en la corriente jesuita, este conflicto es solventado por el acento grave seguido de HU, como en Tehuatl. Por último, en lo referente a los fonemas consonánticos, muchas veces en los textos escritos con la corriente franciscana del clásico se omite el fonema A. Por ejemplo, en los verbos a, sí o K, que sí retoma la jesuita. Las vocales A, E, I, O. En cuanto a las vocales largas, por su parte, la corriente franciscana omite la escritura de las vocales largas, como la mayoría de las propuestas de escritura, debido a la dificultad de encontrar un práctico sistema para marcarlas y obviando en mucho las interpretaciones, aunque como ya mencionamos, estas suelen marcar cambios significativos en palabras que parecen ser homófonas. Por ejemplo, los verbos toca y toca, seguir y sembrar. Por su lado, la corriente jesuita marca las vocales largas utilizando el macrón sobre la vocal si ésta empieza o va en medio de la palabra, como en Tlacatl, o colocando dos puntos tras la vocal si la termina, como en Oyolo. Conclusiones. En nuestra conclusión, el sistema de escritura del náhuatl clásico es el menos práctico y el que más incongruencias genera entre lo escrito y lo hablado, pero también es el más conocido, pues es el usado por las universidades cuando realizan alguna investigación, y porque, como dijimos, es aplicar las reglas del castellano al náhuatl, por lo que muchas de las palabras de origen náhuatl que tenemos en el español de México se escriben prácticamente igual en náhuatl clásico y en español. Por ejemplo, náhuatl y huanistaxihuatl, donde la única diferencia es la aparición del acento escrito en español. Esto ocasiona que desde una perspectiva hispanoparlante, el náhuatl clásico tenga un mayor valor estético frente a los demás sistemas existentes. Resulta curioso que la primera crítica que se le hace a los otros sistemas de escritura sea es que se ve feo, cuando en realidad ese valor estético únicamente habla de aquello que estamos acostumbrados y de nuestra resistencia a los cambios. El náhuatl académico y de milpa alta. Como hemos mencionado, náhuatl clásico únicamente es el náhuatl escrito en los siglos XVI y XVII, pero muchos académicos contemporáneos retoman este sistema de escritura para sus trabajos, así como también muchos hablantes, en parte por la gran difusión que tiene
y en parte por la imposición de la alfabetización en español. Están ya acostumbrados a seguir las reglas de la lengua colonizadora incluso desde antes de empezar a escribir en náhuatl, por lo que les es más familiar escribirlo de esta forma a con cualquiera de los otros sistemas de escritura, siendo particularmente recuperado por la variante de Milpa Alta a través de la Academia de la Lengua y Cultura Náhuatl de Santana Tlacotenco. Esto gracias a la influencia de los académicos de la UNAM. Sin más, les damos las gracias por ver este video. Un saludo grande hasta donde estén. Totasque.